Hola, bienvenidos a la Botica del Fuego, esta segunda entrega del año 2026. Hoy vamos a complementar lo que vimos en el video pasado referido a las baterías de litio. Hoy te voy a contar con lujo de detalles, con la evidencia científica que siempre caracteriza la seguridad contra incendios, que la seguridad contra incendios siempre se basa en el pensamiento científico y hoy vas a tener todo esto. Vas a aprender por qué no es posible extinguir un fuego con batería de litio. Te voy a explicar en detalle este proceso y por qué. Y que no existe ningún agente extintor que pueda parar un embalamiento térmico, que no existe ninguna forma de actuación que pueda detener, pero sí existen algunas cositas que podemos trabajar en los fuegos periféricos. Yo soy Carlos Alberto Lestón, esto es Fuego Neta Argentina. Bien, preparé una pequeña presentación, solamente de 12 láminas, para que podamos entender realmente cómo es este proceso, cuáles son las características y cómo se comporta este tipo de fuegos. Esto viene a continuar con lo que estábamos viendo anteriormente, con el tema del fuego clase L, todas esas cosas que estuvimos viendo, pero hoy vas a aprender con lujo de detalle por qué es tan difícil este tipo de fuego. Pasemos a la presentación. Vamos a entender cómo es el proceso de combustión de este tipo de baterías. En primera instancia, ya hemos visto que la manipulación inadecuada, esta es la manipulación cotidiana de las baterías, si no es hecha de la manera que tiene que ser, por eso es tan importante la capacitación y entrenamiento de los que van a usar estas baterías, puede llegar a generar un aumento de la temperatura de las celdas, es decir, de las partes internas. Y esto obviamente va a tener un crecimiento exponencial en cuanto a su temperatura y puede llegar a provocar incendios en las baterías de iones de litio. Desencadena el thermal runaway o el embalamiento térmico. Vamos a estudiar estos procesos en 3 fases de reacción. La primera dice que hay un aumento de la presión en el interior de la célula y el estallido de las válvulas de seguridad. Sí, tienen válvulas de seguridad, no todas, porque algunas tienen el agujerito que tendría que tener para que se pueda liberar cualquier tipo de aumento de presión y sin embargo lo tiene de adorno. Esto depende de la calidad de la batería. El aumento de la presión, por supuesto va a haber aumento de la presión. ¿Por qué? Porque cuando vos aumentás la temperatura en un lugar donde tenés líquido, como es el electrolito líquido de las baterías de iones de litio, se van a generar vapores. Esos vapores van a generar presión interna. Esto es algo muy sencillo. Esto además que van a participar son gases residuales de la combustión interna que es autosostenida, no toma aire del exterior para generar la combustión. La combustión es interna, es autosostenida, adentro de la batería están todos los ingredientes para que se genere un proceso de combustión extremadamente complejo. Recordemos que son fuegos electroquímicos. Una de las combinaciones más fatales que tenemos en cuanto a tratar de tener un tipo de reacción semejante. Esto eleva aún más la temperatura, especialmente cuando hay flujos de corriente elevados, por ejemplo, a carga rápida en la batería de los coches o las bicicletas eléctricas. Esto genera este tipo de cuestiones. La primera fase, calentamiento, segunda fase, reacción.
hay una desgasificación de los componentes internos del electrolito, se rompen las moléculas, se liberan radicales libres, se forman nuevas generaciones de moléculas y empieza todo un proceso de lo que conocemos técnicamente en incendio como la reacción química en cadena, pero hay una desgasificación, se liberan gases inflamables. Como consecuencia también de esto va a haber un aumento de la presión y de las reacciones químicas. Y acá presten atención porque este es un punto tremendamente importante. Dentro de la batería se va a generar hidrógeno por termólisis química. Recordemos que nosotros tenemos el hidrógeno como un componente dentro de lo que son los componentes normales químicos, porque no todos los electrolitos tienen el mismo compuesto, varían de acuerdo a las prestaciones de las baterías, si son más grandes, si son más chicas, si son para esto, si son para aquello. Los componentes no siempre son iguales. Se genera la liberación de hidrógeno que forma parte de esos compuestos, de esas primeras moléculas, y esto forma mezclas inflamables después con el aire exterior, que se forma el oxihidrógeno, pero esto se forma dentro de la batería en forma primaria. Se producen gases combustibles por la tensión continua presente en los polos en sí. Por ejemplo, las baterías se cubren con agua extintora. Esto no garantiza absolutamente nada, sino que la temperatura sigue generándose dentro de la batería. En la tercera fase de la reacción se inicia el embalamiento térmico. Temperaturas arriba de 300, 400 grados centígrados. Esto provoca directamente la rotura, la fisura, la perforación de la batería. Recordemos que las baterías son elementos estancos, ahora vamos a ver un poquito eso. Y cuando se libera la presión o en caso de incendio o explosión, hay sustancias tóxicas peligrosísimas para la salud, como por ejemplo ácido fluorhídrico, compuestos orgánicos, pero también compuestos cancerígenos de níquel y cobalto, pero también hexafluoruros, hay monóxido de carbono, por supuesto. Hay un montón de sustancias que son 6 veces más peligrosas que el humo de incendio ordinario de una casa, de lo que sea. Ojo con esto, porque tampoco podemos arrimarnos a un fuego de litio si no estamos debidamente protegidos. Para estar debidamente protegidos, bueno, ya no tiene sentido porque no tenemos el equipo colocado, no tenemos los equipos disponibles en muchos casos y los humos tóxicos pueden llegar a provocar la muerte en caso de que sean respirados. Supongamos que esto es una batería de litio, no somos ningún artesano, no somos artistas en cuanto a esto. Supongamos que esto es una batería de litio. Básicamente, el abuso eléctrico, que puede ser la sobrecarga, el exceso de carga o las fuertes descargas, son cosas que maltratan a la batería, pueden llegar a generar el calentamiento de la unidad. El calentamiento obviamente es interno. El abuso térmico que puede llegar a ser también los golpes, las perforaciones, el calentamiento de la parte externa de la batería, eso es lo que se llama abuso térmico, provoca también el calentamiento interno. Las fuertes descargas pueden afectar el revestimiento interno, aceleran el envejecimiento, pierde la calidad de la batería también. Y acá se empieza también con un proceso de formación de dendritas que tiene que ver con la disposición sobre el cátodo de la batería. Se van a ir depositando pequeñas partículas sólidas que básicamente carbón, se van a formar como si fuesen unas agujas. Esas agujas pueden crecer en forma muy peligrosas y empezar a atravesar las distintas capas de la batería de litio. De esa forma se generan cortocircuitos. Por eso se colocan unas membranas nanométricas para evitar de que esas partículas puedan derivar de un lado a otro. Pero la formación de dendritas es algo que es extremadamente peligroso. Defecto del material, depende de la calidad de la batería, y todo esto
va a generar daños en los que son los separadores de seguridad que tenemos dentro de la batería. Esto va a generar también a través del abuso mecánico un cortocircuito. De acá donde empieza el famoso embalamiento térmico a través del calentamiento, una reacción exotérmica muy veloz que provoca la fusión de los separadores y aquí otra vez al cortocircuito y todo esto que está acá va a generar lo que va a dar inicio a el fuego propiamente dicho. Acá ya no hay vuelta atrás, no se puede hacer absolutamente nada. Empiezan a emitir gases, esos gases son los que vemos en muchos accidentes que salen de la batería, son gases inflamables que van a generar finalmente esos fogonazos tremendos que tenemos. El potencial de desbordamiento térmico está influenciado por el estado de la carga, las condiciones de funcionamiento, los materiales de los electrodos de la batería, el electrolito y el separador. Para poder hacer frente a este tipo de fuegos tenemos que conocer en detalle todos estos procesos que estamos señalando. Acá no te estamos diciendo que esto es producto de la inteligencia artificial. Esto es ciencia pura y esto es investigación pura. Si no conocemos esto de ninguna manera vamos a conocer el riesgo en sí mismo. Si vos no conoces el riesgo no podés resolverlo porque no se puede gestionar lo que no se conoce. Esto es lo que digo en todos lados. Algo que tampoco te van a contar es la famosa protección IP. La clasificación IP otorgada en este caso a una batería le permite saber qué nivel de protección tiene la batería contra la entrada de objetos líquidos o sólidos. Ofrecen un conjunto de información muy detallada y útil que ayuda mucho más que términos ambiguos como impermeabilidad y todas esas cosas. Esto es una protección oficial, actúa como una evaluación estandarizada. Las baterías son estancas y tienen un estándar según el tipo de batería, por supuesto, y se le asigna un número. Es un estándar definido por el estándar internacional de la Comisión Electrotécnica Nacional, el IEC 60529. No es una cuestión de recomendación ni nada que se parezca, sino que esto ya está estandarizado. Para los fabricantes, las calificaciones son, por lo tanto, una herramienta que garantiza la calidad de sus productos y la satisfacción tanto particulares como permanentes. IP es la Ingress Protection y tenemos, por ejemplo, 6 niveles de protección sólido y 8 niveles de protección de líquidos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una calificación IP de 6.5 como el ejemplo, vamos a tener la máxima protección contra el ingreso de polvos y vamos a tener una protección que va a limitar la permisibilidad o la permeabilidad de líquidos dentro de la batería. Técnicamente esto en la vida cotidiana es una protección muy importante, es muy alta protección. De todas maneras, esto me está explicando algo que no me va a permitir este estándar que dentro de la batería yo pueda ubicar ningún producto extintor, por ejemplo, que esté basado en polvo. No se usa el polvo, pero supongamos que esté basado en polvo. No entra el polvo en la batería. No entran los líquidos en la batería porque se estanca, tiene calificación, está protegida contra los ingresos. Entonces, de esta manera, ya de por sí, ningún agente extintor, antes de que se produzca la rotura y la liberación y todo eso de humo y fuego, no te permite ingresar nada, ningún producto, por más vuelta que le den. Debemos aceptar que no son incendios que involucran combustibles ordinarios y por eso se clasificó de acuerdo a la ISO 3941, que personalmente
Te lo digo sinceramente, me parece fantástico que se haya desarrollado una nueva clase de fuego, porque son incendios absolutamente diferentes a cualquier otro. La ISO de todas maneras no te va a decir cuál es el agente extintor, ni cuál es la técnica, ni si tenés que emplear agua, ni si tenés que emplear nada. No te dice nada de esto. Simplemente te dice, chicos, tengo una nueva clase de fuego, vamos a ver qué podemos hacer. Fantástico. ¿En América existe? No, la NFPA 10 no lo tiene asumido todavía. Todavía. Ojalá pronto lo hagan y podamos desarrollar definitivamente la solución para esto. Todavía no tenemos. Los matafuegos no nos sirven. Que nos digan, que nos quieran contar, que nos quieran vender, que dicen que tal o cual producto. Hay productos que son realmente fantásticos. Por ejemplo, el F500. El F500 se basa fundamentalmente en micelas encapsuladoras, que son una especie de encapsulamiento de cuerpos grasos, pero no es apto para una batería que está en pleno proceso de embalamiento térmico. Primero porque no puede ingresar y una vez que se agujerean y salen esos fogonazos no puede meter nada. Es un volcán en erupción. Por otra parte, lo que sí me sirve, si hay una batería que entró en crisis, es el enfriamiento. ¿Cómo es este enfriamiento? Lo tenemos que desarrollar lo antes posible porque esa radiación de temperatura va a afectar a las celdas que están contiguas, que no tienen nada que ver, pero van a entrar en crisis simplemente por la concatenación de esta temperatura. Acá lo que nosotros tenemos que llevar a cabo es el enfriamiento. El enfriamiento, bueno, en este caso lo tenemos a nuestro amigo bombero simulando que está apagando algo. Simplemente no hace falta que tengamos fuego. Si hay una lectura de exceso de temperatura, los sistemas automáticos, que puede ser sistemas de diluvio, por ejemplo, rociadores o rociadores basados en agua nebulizada, que son una de las armas más importantes que tenemos, dado que el agua nebulizada absorbe muchísima mayor temperatura que el rociado con agua. Recordemos que el diluvio no es un rociador común, sino que son rociadores abiertos que mandan cantidades tremendas de agua sobre todas las baterías. Las baterías no tienen problemas, son estancas, como dijimos recién, son iones de litio, no es litio metálico, así que no hay problema de explosión por incompatibilidad y de esta manera mantenemos refrigerado todo el asunto. La reacción en cadena se multiplica, mucha más energía liberada, el agente no entra en la reacción química y sí solamente el enfriamiento va a actuar sobre la superficie porque el agua que estamos tirando no va a ingresar. No me importa la batería que está en crisis porque no la puedo resolver, ya está perdida, ya está en crisis, pero sí puedo mantener fría el resto de las baterías. Por último, cuando tenemos una crisis dentro de la batería, hay ciertos sectores y aplicaciones, las celdas están contenidas en paquetes sellados con clasificación IP, lo volvemos a mencionar, y no hay ninguna forma de que podamos ingresar a este tipo de elementos. De esta manera, yo creo que fui bastante claro, te estoy dando las razones técnicas por las cuales no vas a poder resolver esto con un matafuego de ningún tipo. Recordad que nosotros no manejamos ISO 3941, eso es en Europa. NFPA 10, que es nuestra clasificación oficial, que ni siquiera en NFPA 10 tenemos la clase K, aunque ya lo tenemos asumido que la clase K es una clase de fuego aceptada, la estamos utilizando. Bueno, ¿qué pasó con la clase L? Lo mismo que con la clase K. Clase K son líquidos inflamables y grasas, pero son orgánicas, contienen proteínas, algo muy distinto a lo que tenemos con los líquidos hidrocarburos o los gases inflamables. Pues los líquidos hidrocarburos, al contener proteínas, la combustión genera un proceso de combustión que se denomina saponificación. Es la conversión de un cuerpo graso en jabón. Ya en algún momento lo vamos a charlar. Bueno,
Por esa razón necesitamos tener un compuesto especial que es el acetato de potasio, que es lo que realmente para lo que es un fuego de cocinas. Entonces hubo que poner una clase especial para esto. Tenemos la clase especial para el litio, lo que no tenemos cómo resolverlo. Yo creo que pronto esto va a salir a la luz, ojalá lo quieran. No crean todo lo que hay en la web, en lo que es la inteligencia artificial, en, eh, en toda esa gente que sube información sin siquiera chequearla. Yo te voy a decir la verdad, esto es lo que hay hasta ahora, y creo que vamos a tener que partir de esta base a ver cómo viene el futuro. Muchas gracias por verme, no te olvides de suscribirte, de darle like, no te cuesta nada, a mí me ayuda un montón. Nos vemos en la próxima edición de La Botica al Fuego. Hasta entonces, muchas gracias.